Hola compañeros y maestra, en este video hablaré acerca de cuál es la jerarquía de los tratados internacionales dentro de la normatividad mexicana y cuál es el proceso para que un tratado internacional entre en vigor en México. Para empezar, debemos comprender que los tratados internacionales tienen obligatoriedad con consecuencias jurídicas internacionales entre México, con los estados y organismos internacionales, de los cuales deberán ser rectificados por el Senado y publicados en el Oficial de la Federación. Este mismo debe ser incorporada al derecho interno mexicano. Para que un tratado internacional entre en vigor en México, debe cumplir con los estatutos establecidos en la Constitución mexicana y en los que participan los artículos 15, 18, 76, 89, 117 y 133, que estos hacen referencia a los tratados o convenios internacionales. En el artículo 89 es exclusivo del presidente de la República, quien deberá actuar como jefe de Estado y no como Ejecutivo Federal. Para el artículo 76 se desautoriza en forma generalizada la celebración de tratados que alteren o violen las garantías o derechos del hombre. Estos deberán ser aprobados por el Senado. En el artículo 18 dicta la celebración de tratados para llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros. En el artículo 117 nos habla de la prohibición a las entidades federativas para celebrar alianzas, tratados o coalición con otro estado o potencia extranjera. Y por último, el artículo 133 habla que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrado y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Esta última nos deja con dudas acerca de la jerarquización de los tratados internacionales y las leyes nacionales que dicta la Carta Magna. Por ello, debemos hacer mención de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la jerarquía de los tratados internacionales. Así que debemos empezar con la pregunta: ¿qué dicta la resolución a la contradicción de la tesis del 293/2011? Esta viene por parte de la ley de la Suprema Corte y determinó que los derechos humanos de fuente internacional, es decir, los contenidos en tratados internacionales y en convenciones, tanto como los derechos humanos de fuente constitucional, forman un bloque o parámetro de control de regularidad constitucional. En otras palabras, se dejó de lado el modelo de jerarquización de fuentes para cambiar de modelo y decir que solamente es aplicable un bloqueo o parámetro de control que condiciona el resto de ordenamiento jurídico. Asimismo, esta contradicción de tesis amplió la determinación que se había tomado en el previo expediente 912/2010, en el que en un primer momento se había dicho que las sentencias de la Corte Interamericana solamente eran obligatorias siempre y cuando el Estado mexicano haya figurado como parte en el litigio ante la Corte Interamericana. Sin embargo, en la contradicción de tesis del 293/2011, se amplió esa determinación y se dijo que independientemente de que México ya haya figurado en el litigio o no, ante la Corte Interamericana, todas sus resoluciones son vinculantes y son jurisprudencia obligatoria para todas las juezas y todos los jueces del Estado mexicano. Entonces, con la reforma constitucional de 2011, se determina que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales y la Carta Magna tienen el mismo rango. Esta reforma constitucional
del 2011, de acuerdo a la normatividad mexicana, puede identificar una nueva jerarquía conformada por el bloque de constitucionalidad que ubica la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos en un mismo rango jerárquico. Por lo tanto, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, los jueces de los estados deberán aplicar el tratado internacional a pesar de que éste esté en conflicto con las leyes locales, debido a que el tratado internacional tiene más jerarquía y valor jurídico internacional. La Ley sobre Celebración de Tratados de 1992 contiene 11 artículos, de los cuales son conceptos que están basados en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados y la Constitución Política Mexicana. La legislación mexicana con dicha ley distingue dos tipos de instrumentos internacionales, que son tratados y acuerdos institucionales. Tratado es aquel convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea para su celebración, requiere a uno la celebración de acuerdos en materia específicos, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Los acuerdos institucionales, por su parte, son un convenio regido por el derecho internacional público. Este se celebra por escrito entre cualquier dependencia o organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal, u varios organismos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Un acuerdo interinstitucional en México puede involucrar a diferentes organizaciones o dependencias del gobierno mexicano, que no son entidades de derecho internacional por sí mismas. Sin embargo, estos acuerdos también pueden incluir a organizaciones internacionales. Entonces, es un acuerdo de colaboración entre diferentes organizaciones que pueden ser parte del gobierno mexicano o incluso organizaciones internacionales. Este acuerdo se hace por escrito y permite a estas organizaciones trabajar en conjunto en áreas que son responsabilidad de cada una. Por ejemplo, puede ser un departamento de salud que hace un acuerdo con una organización internacional para trabajar en proyectos de salud. Y con esto terminamos el video. Ya sabemos cómo un tratado internacional puede adquirir validez dentro de nuestro país, respetando los derechos humanos, que a su vez se convierten en derechos constitucionales. La importancia de la Reforma 2011 también ha cambiado el paradigma acerca de las jerarquizaciones o la jerarquía que existía en base a los derechos humanos entre tratados internacionales y la Carta Magna.